como os ha dicho Gabriel, soy presidente de ECAI Group, ECAI Center, y esto es una mezcla de consultoría y think tank, se lo llama el grupo de análisis y difusión de opiniones, ¿no? Pero bueno, suponiendo que esos dos conceptos sean compatibles, lo cual siempre hemos tenido alguna duda, pero bueno, llevamos 15 años y seguimos vivos, con lo cual algo ya quiere decir. Sí, habréis visto que la propia presentación del cartel pues puede ser parecer un poco extraña. Ahí hacemos referencia, creo que era a perspectiva, análisis de la situación en la que estamos desde la perspectiva socialdemócrata y perspectiva matrilineal, ¿no? Dicho así, lo que queremos transmitir es que esto es algo, la situación actual es algo que nos afecta a todos, desde todas las ideologías, ¿no? Que no está limitado a una determinada perspectiva, ¿eh? Hoy vamos a dar dos perspectivas, pero puede haber muchas otras para analizar hechos similares, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá porque no tenemos mucho tiempo y sí muchas diapositivas. Venga. Bueno, en principio, el punto de partida para entender el origen, si queréis, de la gravedad en la que estamos, un punto interesante puede ser este, ¿no? Estamos en una situación de encrucijada, yo diría que histórica, desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde una perspectiva geopolítica clara, porque desde que terminó la Guerra Fría, hasta entonces estábamos en un enfrentamiento entre dos bloques, este y oeste. Desde que terminó la Guerra Fría en los 90 hemos vivido en lo que se llama un mundo unipolar, hegemonizado claramente por Estados Unidos o Occidente o, como dicen algunos o decimos nosotros a veces, por las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora estamos en una situación de aparente tránsito de ese mundo unipolar a un mundo multipolar, que es el que vienen proponiendo los países emergentes, liderados por Rusia, China, esa organización que se llama los BRICS, etc. Bueno, entonces, este ya en sí mismo es un tránsito verdaderamente histórico, ¿no? Pero que se está produciendo poco a poco en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, ¿no? En el ámbito económico, en la socioeconomía, tenemos un modelo agotado, es el modelo, se le llama normalmente neoliberalismo, aunque a algunos no les gusta, pero bueno, no voy a profundizar en esto ahora. Entonces, estamos en una situación en la que es el modelo que se implantó a partir de los años 80 aproximadamente, los 90 sobre todo, y que ha sido muy criticado desde distintas perspectivas, pero la novedad de los últimos años es que no solo los críticos, sino los primeros impulsores del neoliberalismo, que han sido las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, han empezado a decir ellos también que el modelo está agotado y que hay que buscar un nuevo modelo. Eso no quiere decir que el nuevo sea mejor, pero ellos reconocen ya expresamente que ese modelo está agotado. Entonces, estamos también ante otro punto de inflexión histórico en cuanto al modelo económico. Y finalmente también, hoy no vamos a hablar de esto, pero también todo esto está relacionado con un cambio de la cultura y de los valores que probablemente se va a ir produciendo, ya se empezó a producir, se va a producir, yo creo, muy rápidamente en los próximos 5 y 10 años, en el que hemos vivido en lo que nosotros llamamos el modelo cultural del posmocapitalismo, a partir de los años 80, que es la parte cultural, si queréis, o sociocultural del neoliberalismo, y entonces ahora está claro que esto va a entrar en crisis. Entonces, unos dicen que esto va a ir a un modelo nuevo, otros a un modelo más tradicionalista, pero está claro que el modelo cultural actual va a estallar de una forma u otra. Pero hoy no voy a hablar de este tema, ¿no? Bien, el punto clave detrás de todo esto, detrás de la gravedad de la situación actual, es que esas grandes corporaciones, ese poder corporativo, esa élite corporativa que ha controlado el mundo durante 30 años y que controla claramente Occidente, está sintiéndose amenazada, ¿no? ¿Por qué se está sintiendo amenazada? Pues a partir esto tiene su origen en el final de la Guerra Fría, ¿no? Que termina pues aproximadamente en el año 90, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría se produce una situación en la cual ese poder occidental, vamos a decir, de pronto se siente el dueño del mundo. Dice, ya no tengo enemigos. Se escribe un libro que se hizo muy famoso, Francis Fukuyama, lo tenéis ahí abajo, El fin de la historia, diciendo, bueno, ya las luchas entre distintas ideologías han terminado, el modelo neoliberal occidental es ahora el modelo dominante sin oposición, y es el momento en el que estas grandes corporaciones dicen, ahora ya podemos hacer con el mundo, y sobre todo con Occidente, pues lo que queramos, y esto se despliega en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en distintos vertientes, ¿no? Se produce un control total de Occidente a través de la fusión de los grandes medios de comunicación, que quedan en muy pocas manos, también la privatización de
por ejemplo, de televisiones, es muy importante para que ese poder corporativo se haga claramente con el control de la opinión pública, de la ideología, de la forma, de los valores, de la forma de pensar de la gente, ¿no? Desaparecen, esto ya sé que es ofensivo para algunas personas, pero bueno, desde nuestra perspectiva desaparecen la izquierda, la derecha y el centro. No desaparecen las palabras, pero sí desaparecen las alternativas reales. Se sigue hablando de izquierda, derecha o centro, pero al final se convierten en menos matices en los que todos los grupos de un cierto peso, en realidad, tanto en el ámbito sociocultural como en el ámbito económico, como en el ámbito geopolítico, siguen al pie de la letra todo lo que para esas grandes corporaciones es importante y no se atreven a moverse de ese espacio porque, entre otras cosas, bueno, a veces porque están controlados directamente y otras veces porque eso puede suponer pues quedarse fuera del juego electoral, ser destruido por los medios, etc. Bien, este es ese libro que os he comentado, El fin de la historia, de Francis Fukuyama. Fue un libro muy conocido entonces, era, si queréis, la ideología dominante a principios de los años 90, ¿no? Y también, a principios de los años 90, se aprueba en Estados Unidos, después de reflexiones en los círculos de poder y en los círculos corporativos también, la doctrina Wolfowitz. Este es el señor Wolfowitz, ¿no? En el año ya 92, ¿no? ¿Qué es esta doctrina Wolfowitz? Bueno, pues se sitúa dentro de ese contexto de que ahora podemos hacer con el mundo lo que queramos. Entonces ahí está, derrotada la Unión Soviética, podemos actuar como los dueños del mundo. Estados Unidos es la única superpotencia. Nuestro objetivo ahora es simplemente asegurar cara al futuro que seguimos siendo la única superpotencia. Bueno, hablan del unilateralismo, es decir, ahora a la hora de tomar decisiones sobre lo que debe hacer o no hacerse en el mundo, pues las podemos tomar nosotros mismos, sin contar con los interesados, porque tenemos la responsabilidad de gobernar el mundo, ¿no? Y se utiliza el concepto de intervención preventiva, es decir, ahora podemos atacar o invadir países no ya respondiendo a amenazas, sino antes de que estos países hagan nada, en previsión de que a lo mejor pueden hacer en el futuro, ¿eh? Era romper lo que eran las normas internacionales hasta ahora. Bien. Entonces, en esa misma doctrina Wolfowitz dicen, ojo, pero todo no lo tenemos atado cara al futuro, ¿no? Dice, y en concreto mencionan el problema de Rusia. Dicen, ¿hasta qué punto es seguro el control que hemos conseguido sobre Rusia, ¿no? Y entonces ahí les salta la duda. Dice, en este momento controlamos al gobierno a través de Boris Yeltsin y el círculo de Boris Yeltsin, que gobernó en Rusia durante los años 90. Dice, controlamos la economía a través de los oligarcas, es decir, estos grandes inversores, grandes propietarios de las grandes empresas. Dice, pero no estamos seguros de controlar ni el pueblo ruso, la opinión pública rusa, ni los cuadros intermedios, ni en el ejército, ni en la administración, ni en la policía, etc. Bueno, entonces de pronto a fines de los 90 hacen otros análisis claves, ¿no?, en los que detectan crecientes amenazas para ese control total, ¿no? Estamos hablando ya del año 98, 99. Bueno, y tenemos un informe que fue clave, lo que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que lo elaboraron sobre todo neoconservadores, muy relacionados luego con la administración de Bush hijo, ¿no? Bueno, este es el proyecto fundamental que hicieron desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Entonces ahí detectan, hacen un nuevo análisis de esas amenazas para el poder unilateral, digamos, de Estados Unidos o de Wall Street o como el poder corporativo occidental, como queráis llamarlo. Dicen Rusia y China como poderes independientes y emergentes. Ahora ya es China también, ¿no? China también les llaman poderes independientes y emergentes. Menciona, segundo reto, segunda amenaza, ese agotamiento del modelo económico neoliberal. Ya entonces se daban cuenta de que ese modelo no era sostenible. Es un modelo, entre otras cosas, que se alarga, es decir, su vida se ha estado alargando en el tiempo, entre otras cosas, gracias al endeudamiento. Cada vez que hemos tenido un problema, que hemos hecho emitir más deuda. Claro, el emitir más deuda arregla todos los problemas a corto plazo, pero hace cada vez más graves los problemas de fondo. Pero al final llevamos así 20, 30 años aproximadamente. Ellos ya se daban en cuenta entonces de que ese modelo no podía durar mucho más. Entonces dicen, ahí tenemos otro problema, porque es ese modelo el que sostiene nuestro poder. O a ver si podemos aguantar este modelo o si no tenemos que definir otro que nos sirva a nosotros. Y una tercera amenaza, Internet. ¿Por qué? Pues supone una pérdida del control ideológico de una parte creciente de la población.
ese control ideológico que habían conseguido con los medios de comunicación y la industria cultural en los años 90, empiezan a ver que aunque una parte muy minoritaria de la población se les está escapando a través de Internet. Muy minoritaria, pero creciente, ¿no? Entonces ya detectan esos tres peligros, ¿no? Bueno, aquí tenéis, no me voy a detener porque no tenemos tiempo, las estrategias que se ponen en marcha para hacer frente a cada uno de esos peligros y cuál ha sido el resultado de esas estrategias, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener. Lo que ha sucedido durante el siglo XXI es que Rusia y China y los países emergentes, si queréis, que están agrupados alrededor de ellos, alrededor de la organización de los BRICS, que casi todos conoceréis, ¿no? se han ido volviendo cada vez más fuertes. Y esto hace que el mundo en sí mismo esté avanzando hacia ese contexto multipolar. El modelo económico sigue sin funcionar. En Europa llevamos 20-25 años de estancamiento aproximadamente. Sorprendente lo poco que se habla de esto, pero es así, ¿no? Y la influencia de Internet crece a pesar de todas las medidas tomadas. Primero fueron la puesta en marcha de las redes sociales, que se ponen en marcha de forma coordinada entre grandes corporaciones y servicios de inteligencia, precisamente para empezar a controlar Internet. Luego, en los últimos años, medidas de censura crecientes. El pretexto que se ha utilizado ha sido que, bueno, son entidades privadas, no es censura por parte de los gobiernos, pero ya en los últimos años tampoco les ha servido y ya los gobiernos están tomando cada vez más medidas, impulsando la censura con un pretexto o con otro, o obligando a las propias redes sociales a censurar. Bien. Y ahora viene lo que está siendo aparentemente el golpe definitivo, que es que Rusia está ganando la guerra de Ucrania. Vamos a ver. Bueno, frente a todos esos riesgos, ese poder corporativo tiene dos opciones teóricas. La primera es negociar y recolocarse en ese nuevo mundo multipolar, que está avanzando casi de forma inevitable, y la otra es no aceptar ese nuevo contexto, lo que supone la guerra. ¿Qué tipo de guerra? Pues probablemente una guerra entre bloques. Eso es una guerra continental, una guerra mundial, como queréis llamarlo. Bien, la cuestión es, ¿por qué nos llevan a la guerra? Vamos a intentar profundizar un poco en esto, porque claro, son conceptos en los que nos preguntan hace 3 o 4 años, y decimos, imposible, impensable, y ahora se está viendo como cada vez más, de día en día, cada vez más nos estamos todos acostumbrando a la idea de que esto puede ser posible, ¿no? Puede ser posible e incluso probable. Bueno, razón fundamental de que nos lleven a la guerra, el pánico. El pánico. Aquí tenéis, bueno, algunos ejemplos. Macron diciendo, Europa en peligro mortal. Macron advierte de que la muerte de Europa, enorme peligro para la OTAN, todo esto relacionado con la Gran Guerra. O si queréis, con el riesgo de que Rusia gane la guerra en Ucrania. Más, Macron advierte de que Europa puede morir si no crea su propio sistema de defensa. Macron propone poner las armas nucleares francesas al servicio de la defensa europea, una Europa amenazada, ¿no? Bueno, militares de la OTAN ya están en Ucrania para el control del armamento. Scholz rearma a Alemania con la vuelta del servicio militar obligatorio. Scholz llama a la producción masiva de armas. El primer ministro polaco propone la presencia de soldados de la OTAN. Bueno. Borrell, Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa. Rusia. La presidenta del Parlamento Europeo, Rusia representa una amenaza existencial a nuestra Unión. O sea que son pánico en la OTAN. Bueno, pánico en Europa ante el escenario de una posible victoria de Rusia si Ucrania no recibe más armas. Bueno, ¿por qué pánico en Europa? Bueno, esta es una cuestión clara, ¿no? Porque ya lo vamos a hablar, pero en realidad Europa no tiene por qué tener miedo de esa situación, ni tener en absoluto pánico. Pero sí, evidentemente, los que se han beneficiado y se benefician de ese contexto unipolar, de ese control del mundo, si queréis, que no es solo el control del mundo, es el control del mundo y el control de Occidente. Porque lo que están arriesgando no es solo perder el control del mundo que han tenido hasta ahora, sino en un paso siguiente y muy rápido, perder también el poder en Europa y Estados Unidos, y eso ya estamos entrando en riesgos de tipo incluso personal, de que se queden sin riqueza, que se queden sin poder, de ir a la cárcel, etc. Entonces son riesgos ya que les afectan a ellos de tipo, desde una perspectiva personal, y esto es lo que nos permite entender de cuando hablamos de pánico de qué estamos hablando. Porque, bueno, claro, si decimos pánico de un gobierno o de otro, bueno, pues relativamente, ¿no? Pánico de la OTAN, pues la OTAN es una estructura intermedia, ¿no? Hablamos de la OTAN cuando hacemos referencia al contexto general,
pero no es más que una estructura creada por los gobiernos. El problema del pánico es el pánico que tienen los que realmente toman las decisiones, ¿no? Esas grandes corporaciones, esos grandes inversores que toman las decisiones en Occidente. Bien, para entender un poco todo esto, ¿por qué tanto problema con Rusia? ¿No? Bueno, ya hemos hablado de que ya en los años 90 había una precaución con la existencia de Rusia, pues un país importante, con enormes recursos y que no está muy claro que esté controlado, ¿no? Bueno, pues en el año 2000, ¿qué pasa? Lo que se ha llamado la revolución Putin, algunos le llaman así, que evidentemente no es Putin y muchos sectores sectores muy importantes de la sociedad rusa, ¿no? Bueno, aquí tenéis Vladimir Putin, de funcionario gris a líder carismático. Esto es un tema sorprendente, ¿no? Si vemos fotos ahí tenéis una, por ejemplo, de Putin en sus primeros años, incluso en sus primeros años en la presidencia, tiene una imagen muy distinta, ¿no? Muy distinta, mucho menos carismática si queréis, mucho más gris, etc. Pero bueno, no sé esto qué relevancia tiene, pero como curiosidad. Bueno, objetivos básicos. Cuando Putin llega al poder, podríamos explicar cómo es posible que llegue al poder en aquel contexto, ¿no? Esto tiene mucha relación con lo que hemos dicho antes, que en los cuadros intermedios, en general en los cuadros de la administración y del gobierno, había una desconfianza radical frente a los niveles más altos, frente a lo que se estaba haciendo en Rusia, en definitiva, ¿no? Bien, entonces, objetivos de esa revolución Putin. Primero, echar del poder y someter a los oligarcas aliados con Occidente. A esos oligarcas, que eran los grandes inversores, que se habían hecho con el poder económico y político en Rusia. Entonces, ese es el primer objetivo. Y lo hacen, bueno, durante los primeros años, sobre todo, de una forma, pues, utilizando métodos de todos tipos. Se habló de casi una guerra civil larvada, pero que consiguen progresivamente, pero bastante rápidamente, sacar a estos oligarcas o grandes inversores del poder político y, en buena parte, también del poder económico, ¿no? A través de distintos medios. Segundo, estabilizar una economía que estaba hundida en los años 90. Y esto lo consiguieron bastante bien, con crecimientos medios del 4% hasta el año 2014-2015, que es cuando empiezan las sanciones occidentales, y a partir de entonces ya el crecimiento medio ha sido de un 1%, ¿no? Y tercer objetivo, prepararse frente al esperado ataque de Occidente. Es decir, hemos hecho a estos oligarcas que son primos hermanos de los de Occidente, van a venir por nosotros en cualquier momento. Entonces vamos a prepararnos cuanto antes para ese ataque de Occidente que acabará viniendo. ¿Qué hacemos para eso? Primero, recomponer y fortalecer el ejército. Segundo, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes. De esto no hemos hablado, pero ahora, dentro de esos planes de fines de comienzos de siglo, la estrategia fundamental desde el punto de vista geopolítico de Estados Unidos, y podríamos discutir por qué eligió esa estrategia, pero me alargaría, ¿no? Era no ir directamente contra Rusia y China, que son potencias nucleares, sino ir a desestabilizar y destruir los países musulmanes independientes, y además citados uno por uno, y luego efectivamente es lo que hicieron. ¿Por qué esos países musulmanes? Destruyendo y controlando de alguna forma el mundo musulmán, a partir de ahí desestabilizar internamente Rusia y China, que sabéis que tienen regiones musulmanas muy importantes. Bueno, esa era la estrategia. Esa estrategia se rompe con la intervención rusa en Siria. Habían destruido Afganistán, Irak, luego Libia. En Siria les falla en el momento en que Rusia interviene. Y a partir de esa intervención se rompe esa estrategia en los países musulmanes. Y el tercer punto, con empezar a construir alianzas. Primero con China, luego a través de los BRICS para agrupar a los países emergentes, etc. Bien, entonces tenemos que a partir de esos primeros acuerdos, si queréis, entre Rusia y China, se va construyendo una estrategia, vamos a decir, anticorporativa en el mundo emergente, ¿no? Que empieza, si queréis, con Rusia a través de esa revolución Putin, si queréis, del año 2000, en China, en el momento en que Xi Jinping llega al poder en el año 2012. ¿Qué pasa en China? Bueno, China tenía acuerdos históricos con las grandes corporaciones occidentales que a China le habían funcionado muy bien para industrializar el país, ¿no? Pero ya a partir de primeros de siglo, pues hay corrientes internas dentro de China que empiezan a cuestionar esto. Y dicen, bueno, está muy bien lo que hemos conseguido, hemos industrializado el país, hemos sacado a cientos de millones de personas del hambre, etcétera,
Pero esto tiene que tener un límite, porque si no estas corporaciones se van a hacer poco a poco con el control de China. Entonces, esto es lo que se empieza a plasmar en la práctica en el momento que Xi Jinping llega al poder en el 2012. Entonces, también con una estrategia anticorporativa, de asegurar que esas grandes corporaciones no van cogiendo cotas de poder político en China y que son poco a poco apartadas del poder económico. Entonces ahí se produce una confluencia clara de perspectivas y de estrategias entre China y Rusia. Se dan cuenta enseguida de que los dos tienen, en principio, una estrategia anticorporativa interna y también externa a la hora de apostar por ese mundo, vamos a decir, multipolar, ¿no? Entonces empieza Rusia, luego China, constituyen los BRICS, en principio como una organización con propósitos de mero intercambio de información económica, pero que poco a poco se va asentando como un polo de referencia de los países emergentes. En el año 2022 se produce, a partir del estallido de la guerra en Ucrania, se produce un fenómeno curioso que no se esperaba, porque se esperaba que el mundo evolucionase progresivamente hacia ese mundo multipolar, pero de pronto, como consecuencia de las sanciones contra Rusia y de cómo se reacciona frente a esas sanciones, nos hemos encontrado de pronto con un mundo bipolar. A todas las naciones se les ha obligado a posicionarse sobre esas sanciones a favor y en contra, y nos hemos encontrado con que prácticamente todos los países emergentes y casi todos los países en desarrollo, la mayoría de los países en desarrollo, se han ido acercando progresivamente al bloque emergente, ¿no? Por lo cual, de hecho, desde Occidente, a través de ese sistema de sanciones y luego guerras comerciales, etcétera, hemos levantado nosotros mismos un nuevo telón de acero, esta vez para aislarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Vale? Bueno, y luego ya en el 2024 ese BRICS se transforma en el BRICS Plus, los 5 miembros se convierten en 10, ahora dentro de una semana, creo que es, ¿no? O 2 semanas, en octubre, sí, a primeros de octubre. Va a haber una reunión en la que hay 40 miembros, países nuevos que quieren adherirse a los BRICS. No lo van a hacer así, no van a, por razones organizativas, seguramente van a hacer 2 espacios entre los primeros miembros o los aspirantes, no sé cómo lo llamarán, pero bueno, esto ya representa un salto cualitativo muy importante. Dentro de esas, si queréis, estrategias anticorporativas. Bien. Bueno, una revolución antioligárquica. Bueno, los que tenéis ahí detrás de la imagen de Putin son, bueno, algunos de esos grandes oligarcas en Rusia, ¿no? Algunos terminaron en la cárcel, otros en el extranjero, ¿no? Bueno, ¿qué pasa a partir de esa estrategia, de que Putin llega al poder y se pone en marcha esa estrategia antioligárquica? Pues que muchos oligarcas escapan de Rusia, ¿no? Bien. Esto es una referencia interesante para ver en el ámbito económico un impacto muy directo de esa revolución Putin. Aquí tenéis el sistema bancario, como era al 100% público en la Unión Soviética, en el año 89, durante el periodo Yeltsin se va privatizando hasta un 36% aproximadamente, y a partir de la llegada de Putin al poder se vuelve a hacer público, en este momento es cerca de un 75%. Pero claro, controlar el sistema financiero, controlar el sistema bancario es en buena parte ya controlar la economía, pero una estrategia similar han seguido en los sectores estratégicos, algo que también está haciendo China. Los sectores estratégicos dan un peso muy importante a la empresa pública, ¿no? Pero en definitiva el objetivo fundamental es controlar, poner los sectores estratégicos al servicio del interés general y dejarlos fuera del control oligárquico. Bien. Bueno, Mikhail Khodorkovsky es quizás el referente más conocido entre esos oligarcas, vamos a decir, neutralizados. Estuvo en la cárcel y luego en el exilio. Era el propietario de Yukos, que era la primera empresa de hidrocarburos en los años 90. ¿no? Bueno, aquí tenéis a Khodorkovsky en la cárcel, ¿no? Como un referente de los oligarcas neutralizados. Esta es una imagen que se ha vuelto durante estas semanas especialmente importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los oligarcas rusos son los nuestros, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que en realidad los grupos sociales que están detrás de los oligarcas rusos son los mismos que están detrás de esos oligarcas o grandes inversores que controlan Occidente, ¿no? Y por eso se ha hablado de Khodorkovsky, ¿no?
Bien, estaban aliados desde el primer momento con Wall Street y la City, tenían intereses compartidos, y esto es una razón muy directa de ese pánico personal que tienen ahora los grandes inversores de Occidente. Es decir, si Rusia los ha echado del poder y los ha encarcelado, pues los ciudadanos occidentales pueden en cualquier momento decir, ahí, ¿y nosotros por qué no? Podemos hacerlo nosotros. Si lo hacen, les sale bien y no les echan del poder, como se está intentando a toda costa, pero si consiguen mantenerse, ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo? Es decir, el riesgo de que les pase eso exactamente lo mismo, ellos lo perciben de forma inmediata. Bueno, si Rusia no es sometida y castigada, ¿qué impide que los europeos y americanos hagan lo mismo con esas élites corporativas que llevan 30 años destruyendo Occidente? No voy a entrar ahora a explicar por qué esa destrucción. He hablado algo de cómo las economías occidentales se están destruyendo. También hay destrucción social, etcétera, pero no voy a entrar ahí. Bien, aquí tenéis a Khodorkovsky en una entrevista que dio hace unas semanas. El vídeo está en internet, bueno, está en inglés, ¿no? Pero es muy interesante esa entrevista porque ahí reconoce expresamente que ellos estaban trabajando coordinados ¿por quién? Por los Rothschild. Habéis oído hablar de los Rothschild seguramente. Pero es una de esas grandes familias de inversores que tiene un poder político muy importante, por ejemplo en Francia, Gran Bretaña, tal. Pero es una forma clara de que veamos por qué, claro, si a mi gente le han metido en la cárcel en Rusia, a mí me puede pasar, si estos se hacen con el poder en el mundo, si su influencia política e ideológica se extiende en Occidente, yo puedo acabar así. ¿Vale? Bueno, Rusia frente a Wall Street. Bueno, tenéis el salto si queréis, ¿no? Putin, Khodorkovsky en la cárcel, los Rothschild detrás de Khodorkovsky, Wall Street como referencia. Wall Street es la expresión que se suele utilizar en Estados Unidos, sobre todo para hacer referencia a ese poder corporativo. Vale. Bueno, hacia la guerra, ya más en concreto, ¿no? Esto es lo que hemos dicho antes. Ese poder corporativo, ante la situación actual, tiene dos opciones básicas. Primera, negociar y recolocarse en el nuevo mundo multipolar. China, Rusia, los países emergentes van avanzando. Rusia parece que ha ganado la guerra, voy a intentar negociar. Negocio y punto. Y otra opción, no aceptar el nuevo contexto, y esto supone una guerra pues, continental, mundial, lo que sea, ¿no? Y este es el gran riesgo de este momento. Bueno, el problema es, lo hemos dicho antes, el sistema corporativo occidental, Wall Street, la City, como queréis llamarlo, es el que está en peligro existencial, no Europa. No Europa ni una clase política que se pone y se quita. Los que están en peligro existencial son estos grandes inversores. Tras 30 años de intentar someter a Rusia y luego a China, estaban seguros de que en Ucrania Rusia había caído en la trampa. Después de 30 años de intentar acercar progresivamente a Rusia, damos en el 2014 un golpe de Estado en Ucrania entre Europa y Estados Unidos, derribando un gobierno corrupto, como todos los gobiernos en Ucrania, pero democrático. ¿Para qué? Para asegurarnos que ponemos en el control, que transformamos a Ucrania en un, digamos, portaaviones contra Rusia, obsesionado con atacar a Rusia, etc., ¿no? A partir de ahí se abre el conflicto con las provincias que ante esa situación intentan separarse, etc., ¿no? Pero bueno, el caso es que estaban seguros de que en el 2022 Rusia ha caído en la trampa, va a quedar encajonado en la guerra en Ucrania. Ucrania tenía un ejército casi tan grande como el de Rusia, 700.000 hombres que están perfectamente entrenados durante 8 años por la OTAN, todo el este de Ucrania con fortificaciones preparadas precisamente para la guerra contra Rusia durante 8 años, se van a quedar ahí estancados, ¿no? Y además con las sanciones les vamos a destruir la economía. Bien. Pensaban que este conflicto iba a significar la derrota definitiva de Rusia y el cambio de régimen, ¿no? Entonces esto iba a suponer la derrota del mundo multipolar emergente, ¿no? Porque una vez dominado Rusia, pues el siguiente paso hubiera sido ir a por China, ¿no? Y de pronto ven que sucede lo contrario, que Rusia va a ganar la guerra, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa victoria de Rusia en la guerra para ellos es inaceptable. Y este es un concepto clave. No van a aceptar esa victoria de Rusia en la guerra. ¿Por qué?
porque supone que, al contrario de todo lo que han esperado durante 30 años, si Rusia gana esa guerra, la influencia política e ideológica de Rusia en Occidente, que ya es muy alta, se va a disparar, de Rusia y de los países emergentes, ¿no? Entonces, el riesgo para que ellos pierdan el poder, no solo en el mundo, sino también en Europa y en Estados Unidos, es altísimo, ¿no? Claro, esto supone no solo un mundo multipolar, que es perder el control del mundo, sino a medio plazo temen perder también el control de Europa y Estados Unidos, por esa influencia anticorporativa de Rusia y de China. Bien, la victoria de Rusia en la guerra, decimos, es una amenaza existencial, no para Europa, sino para el poder corporativo. Entonces quieren evitarlo a toda costa, pero no saben cómo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entonces el contexto en el que están situados es que, si es necesario, vamos a una guerra mundial, ¿no? Posible guerra nuclear. Algo que a los ciudadanos les parece imposible, a los gobiernos les cuesta mucho, pero que lamentablemente es mucho más fácil para estas élites corporativas que se sienten superiores a los demás, que nos ven como seres inferiores y absolutamente alejadas de cualquier preocupación sobre lo que le pase a la gente. Bueno, el caso es que están avanzando en esa dirección con todo tipo de medidas desde hace un año aproximadamente, más de un año. Es decir, están intentando a toda costa, ya lo vamos a comentar, en el caso de Ucrania, provocar a Rusia a una escalada. Están buscando una escalada del conflicto, pero que desde el punto de vista de la imagen sea Rusia la que lo comience. Y para conseguir eso, ¿qué hacen? Una provocación y otra provocación y otra provocación, ¿no? Con amenazas de palabra y con hechos, ¿no? Rearme de la OTAN, porque claro, hablamos de que en los medios de comunicación nos dicen Ucrania ha hecho, Ucrania ha hecho, Ucrania ha hecho. No es Ucrania, es la OTAN. La OTAN toma las decisiones, prácticamente todas las decisiones en la guerra, con equipos militares de la OTAN, con proyectiles de la OTAN, con geolocalización de la OTAN. Y eso sí, pues lo que nosotros pensábamos que hacían en Ucrania a la hora de lanzar misiles contra Rusia era apretar el botón. Y luego nos dice Sol, creo que luego lo mencionamos, que no, que ni siquiera apretar el botón, que manejando esos aparatos están militares británicos y franceses, ¿no? Bueno, fue un escándalo en su momento, pero bueno, ya está claro. Bien, rearme, ataques a territorio ruso, es decir, ya es la OTAN la que está primero lanzando misiles, ahora lanzando una incursión en propio territorio ruso, envío de tropas, amenazas, enviando de hecho tropas mercenarias entre comillas, ¿no? Luego amenazando con enviar tropas regulares, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Al final, todo eso que dicen que no podemos hacer porque significaría un enfrentamiento directo con Rusia, lo acaban haciendo. En Alemania hubo un debate de meses, diciendo, ¿cómo vamos a enviar tanques Leopard a luchar contra Rusia? Pues esto sería hacer estallar una guerra contra Rusia. Bueno, bla, 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 3 meses después, ¡pum!, ahí van los ganas. Misiles, ¿cómo vamos a mandar, entregar a Ucrania misiles que puedan atacar territorio ruso? Bla, 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 se los entregan. Bien. Bueno, dentro de ese contexto de militarización se está hablando de reforzar la industria militar, se está hablando del servicio militar obligatorio, ¿no? Bueno, aquí tenéis, no voy a entrar en detalles, ¿no? Hay 10 territorios que ya cuentan con el servicio militar obligatorio, están estudiando ya la obligatoriedad, países clave, ¿no?, como Francia y Alemania, etc. Bien. Hacia el servicio militar obligatorio, aquí tenéis, en Reino Unido se propone el servicio militar obligatorio, en Alemania podría volver el servicio militar obligatorio, la vuelta de la mili en Europa reabre el debate en España, la posible mili obligatoria en España, porque Alemania planea reintroducir el servicio militar, OTAN, servicio militar obligatorio en el flanco oriental, Lituania reinstaura el servicio militar obligatorio, será obligatorio para las mujeres de Dinamarca a partir del 27. Bueno, servicio militar obligatorio en Alemania, España puede recuperar el servicio militar con Inglaterra. Se empieza a hablar, intentando siempre en todos estos pasos de escalada ir asegurando que no tenemos un problema gordo con la opinión pública, ¿no? Entonces, poco a poco acostumbrando a la opinión pública. Bien. Bueno, un año de ataques, provocaciones de la OTAN contra Rusia. Scholz afirma que los soldados británicos en Ucrania ayudan a lanzar misiles. Esto es lo que hemos dicho antes, ¿no? Miren, ahí tuvimos constancia, sin duda, de que eran militares británicos y
y franceses los que estaban lanzando gestionando los proyectiles que lanzaban misiles contra Rusia. Bueno, enfado en Londres con Scholz, pero bueno, quizás una situación límite, en mayo del 2024, se atacan los radares de alerta antinuclear de Rusia. Los radares de alerta antinuclear son los radares que tienen establecidos los países nucleares para detectar posibles ataques nucleares, ¿no? Y poder defenderse de un ataque nuclear. Atacar un radar de alerta nuclear es causa de guerra nuclear. Es decir, en las doctrinas militares de todos los países nucleares, si me atacan los radares de defensa antinuclear, es una de las causas para lanzar una guerra nuclear. Bueno, y así todo lo hacen. Dicen, bueno, pues será un ucraniano loco que ha hecho... No. Lo hicieron 3 veces. Si hubiera sido una locura ucraniana, al día siguiente hubieran desembarcado los marines en algún sitio para quitar ese gobierno que nos está llevando a una guerra nuclear, ¿no? Nada de eso pasó. Al contrario, la noticia más o menos se esconde, pero 4 días después se vuelve a atacar otro radar de alerta nuclear ruso, en otro sitio, y sin ninguna relación con el conflicto en Ucrania. Y 4 días después, otro. Bueno, vosotros mismos pensar cuál es el objetivo de esto. Parece bastante evidente. Intentar conseguir esa escalada a través de la respuesta de Rusia. Parece evidente, no tiene otra explicación. Bien, hemos dicho en mayo del 24, al final fueron 3 ataques al sistema ruso de alerta temprana antinuclear. Bien, bueno, aquí tenemos, está también la prueba el uso de misiles Storm Shadow contra objetivos en territorio ruso. También es el nuevo gobierno del Reino Unido. Curiosamente, esto es interesante, ver cómo esas estrategias son muy parecidas en Israel y en Ucrania. ¿En qué sentido? Bueno, parece claro que el objetivo clave en ambos casos es escalar el conflicto a una guerra regional o mundial. Bueno, en el caso de Israel, pues lo habréis oído seguramente de una u otra forma, ¿no? Los movimientos del gobierno de Israel solo se explican en ese contexto. Ese ataque contra el consulado de Irán en Siria no tenía ninguna relación con lo que estaba pasando en Gaza, no tiene ningún sentido militar. El único sentido que tiene es intentar provocar a Irán a una guerra, que Irán haga un movimiento tal que justifique una guerra que no tiene sentido solo en el contexto regional, porque Israel no puede con Irán militarmente, solo tiene sentido si Israel está seguro de que va a conseguir implicar a Estados Unidos en esa guerra. Es decir, es lo mismo exactamente que está intentando la OTAN en Ucrania. Luego, pues ha habido otros movimientos de provocación de Irán. El último, ya sabéis, pues ha sido el asesinato en la propia Irán. Lanzan un misil contra Irán para matar a un líder de Hamas. Son una provocación tras otra, ¿no? Que Irán está conteniendo la respuesta continuamente, pero está claro que el objetivo de Israel es ese. Es un objetivo exactamente igual que el de la OTAN en Ucrania. Objetivo de segundo nivel, conseguir que aparentemente sea la otra parte la culpable, que Irán lance la escalada o que Rusia les dé el pretexto para la escalada. ¿Cómo lo hacen? Pues con provocaciones continuas hasta conseguir que Irán o Rusia caigan en la provocación. Pero el contexto es muy similar. Bien, esta coincidencia de estrategia no es casual, nos revela un objetivo común del poder corporativo occidental con el que están evidentemente muy ligados tanto el gobierno de Israel como la OTAN, o por lo menos de un sector mayoritario de la misma. Bien, estamos en unos meses decisivos en este sentido. ¿Por qué? Porque el tiempo se está agotando, parece que se le está agotando a ese poder corporativo occidental. ¿Por qué? Rusia está ganando la guerra. ¿Cuánto tiempo le queda antes de que quede claro que Rusia ya ha ganado la guerra? Pues ahí tienen que hacer un cálculo. Si quieren conseguir esa escalada, tiene que ser antes de que Rusia gane la guerra. Y segundo, Donald Trump puede ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos muchas dudas sobre este tema, pero parece que tanto ese poder corporativo como los países emergentes están actuando como si efectivamente, en el caso de que Donald Trump llegue al poder, se va a desmarcar de estas estrategias. Bueno, esto explicaría por qué en el ámbito personal, aparentemente, Donald Trump, Xi Jinping y Putin se llevaban bastante bien. Es decir, se supone que Donald Trump, dentro de esa ideología original de America First y de que América deje de ser el policía del mundo para concentrarse en sus problemas,
pues esta sería una estrategia compatible con ese avance del mundo hacia el mundo multipolar, sin guerra, digamos, sin una... Bueno, nosotros tenemos dudas de que esto realmente vaya a ser así o no, pero la verdad es que los grandes interlocutores, todos ellos están actuando como si realmente fuera así. En este caso, evidentemente, el reloj está en marcha, tiene el tiempo contado. Es decir, tienen que provocar esa escalada antes de que Rusia gane la guerra o de que Donald Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Provocar esa guerra mundial, o por lo menos un avance en el conflicto tal que no le deje margen al nuevo presidente para hacer otra cosa, que obligue a ese presidente a verse arrastrado por el contexto. Imaginaros que estamos hablando de un conflicto en el que ya han entrado directamente, pues, por ejemplo, Francia y Gran Bretaña, que son aliados históricos de Estados Unidos. Pues al nuevo presidente ya se le crea un contexto en el que no puede desmarcarse. Estoy inventando el supuesto, ¿no? Pero bueno. Bien, mientras tanto, bueno, aquí tenéis, Keir Starmer advierte a Putin de que la decisión de la NATO, de la OTAN, es mayor que nunca cara a la amenaza de agresión rusa. Ahí tenéis, por ejemplo, en otro contexto, las maniobras militares de China y Bielorrusia, ¿no? China ha intentado en las últimas semanas dejar claro que en caso de conflicto ellos están también ahí. Es decir, que no sería un conflicto solo con Rusia, que sería con Rusia y con China, ¿no? Y algo similar con Bielorrusia. China y Bielorrusia, no voy a explicar ahora por qué, pero tienen relaciones económicas desde hace tiempo. Entonces, estas maniobras militares conjuntas pueden haber sido muy importantes como disuasorio de algunos movimientos de la OTAN con respecto a Bielorrusia, ¿no? Bueno, ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues dentro de esas estrategias de provocaciones que van a más, tenemos la incursión en Rusia, en Kursk, ¿no? Ya sabéis que nos dicen los medios, pues Ucrania ha invadido Rusia en Kursk, ¿no? Bueno, ya está claro que ha sido un fiasco militar, un desastre operativo, no voy a explicar ahora por qué, pero de cualquier forma, aunque haya sido un desastre desde la perspectiva de Ucrania, desde la perspectiva de la OTAN, que es la que toma las decisiones, que ha sido un paso más en esa escalada, porque de hecho ya hemos invadido Rusia. Con lo cual nos situamos en un contexto mental que facilita que si lo hacemos dentro de un mes por Bielorrusia, ya no será tan raro. Bueno, también misiles de largo alcance nos está dando para atacar el territorio ruso en cualquier parte. Ya están diciendo, bueno, eso no podemos hacerlo, luego igual sí, luego tal vez. Cuando han empezado esa dinámica, al final han acabado haciéndolo. Estos días hay reuniones en las que ya están tomando la decisión, luego que casi con seguridad van a hacerlo. Esto quiere decir que estamos en una situación límite. Todavía puede suponer que Moscú, San Petersburgo y tal pueden ser... Bueno, algunos misiles se detendrán, pero otros impactarán en una situación límite. Claro, hasta ahora Rusia ha intentado alargar al máximo la situación, estamos ganando la guerra, lo que no nos interesa en un caso es caer en las provocaciones. Pero si no respondes a las provocaciones, sabes que luego va a venir otra, entonces hay un cálculo de tiempo que ellos estarán haciendo, ¿no? Continúo, miro hacia otro lado mientras continúo avanzando en la guerra, o respondo a esas provocaciones. Pero claro, ya a estos niveles, ¿cuál es la respuesta? ¿Hasta cuánto aguantará Rusia sin responder directamente contra la OTAN? ¿Cuál es la respuesta frente a misiles contra Moscú y San Petersburgo? ¿Misiles contra Londres y Nueva York? Pues algo así, porque desde luego no es un problema de Ucrania. Bueno, el tema es, ¿qué hacemos? Primero tenemos un problema con el tiempo, nos quedan muy pocos minutos. Aquí intentamos siempre terminar diciendo, bueno, frente a todo este desastre, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero no tengo mucho tiempo para alargarme, ¿no? Pero bueno, en principio, solo hay dos formas de parar esta carrera hacia la guerra, digamos, europea en principio. El miedo a la fuerza militar de Rusia, eso no está en nuestras manos, ¿no? Que tenga miedo o no a ese contexto. Tenemos esa incógnita de qué va a hacer el trumpismo si llega al poder, y la otra es pues, que haya una reacción popular, ¿no? Bueno, sabemos que hay una oposición a este proceso bélico muy importante en muchos países de la Unión Europea. Pues yo diría, bueno, en España quizás uno de los que menos, pero quizás no es una oposición muy articulada, etc. Depende de los países, ¿no? ¿Problema de esa reacción popular? Pues falta de tiempo, porque claro, estamos hablando quizás de semanas, meses, ¿no?
y organizar una oposición popular es algo complejo, ¿no? Otro problema, ausencia o debilidad extrema de la oposición política organizada en Europa en general y en el País Vasco también, claro. Como consecuencia de ese contexto que decíamos que se ha creado en los años 90, en los que las oposiciones reales desaparecen, se mantienen las palabras izquierda, derecha o centro, se pegan en los medios, cuanto más se parecen, más se tienen que pegar para aparentar diferencias, pero en la práctica no ha habido oposiciones reales. Entonces, es difícil hacer surgir esto de la nada, aunque hay movimientos en mucha gente, pero en buena parte no organizados, ¿no? Bueno, hay dos opciones teóricas: una, movilizar a las organizaciones que ya existen, si se puede, y otra es crear una organización nueva, ¿eh? Bueno, ¿qué hay que hacer para movilizar las organizaciones que ya existen? Si se puede, ¿no? No me voy a extender porque se me acaba el tiempo, ¿no? Bueno, aquí iba a hablar un poco de la disidencia en Occidente. ¿Dónde está surgiendo esa disidencia? Por un lado hay una fuerza creciente del nacionalismo conservador, ¿no?, en Estados Unidos y Europa Occidental, y también una fuerza creciente de los movimientos surgidos en lo que se ha llamado izquierda anticorporativa, ¿no? Pues ese movimiento BSV en Alemania, el movimiento de Sarah, habréis oído hablar algo de esto, ¿no? Sarah Wagenknecht, que se organizó no sé si en diciembre o en enero, es decir, es de ahora mismo. En las elecciones europeas sacaron un 6% en Alemania, y en las regionales que se han celebrado ahora han sacado un 11 y un 16%, con lo cual perspectivas, han sido el primer partido de izquierda, lo cual ya dejan atrás al SPD, a la izquierda, a los verdes, etc. Tenemos el Partido Socialdemócrata de Robert Fico en Eslovaquia, etc., ¿no? Bueno, disidencia en la práctica en gobiernos, pues también hay. Tenemos el caso de Hungría con Robert Fico, que es ideología democristiana, y también, bueno, situándose al margen de lo políticamente correcto en relación con los aspectos culturales de lo que llamamos el posmocapitalismo, también contra el atlantismo y contra la guerra. Y algo parecido en Eslovaquia, la ideología es socialdemocracia, y también, digamos, con un planteamiento anticorporativo, anti-OTAN o anti-Unión Europea. Esta es Sarah Wagenknecht, que es la líder de ese nuevo movimiento de Alemania, pero bueno, no me voy a detener ahí. Se habla de Gran Bretaña, etc. El problema de la disidencia controlada, que no todo el que dice que es disidente es realmente disidente, pero no me voy a detener ahí porque no hay tiempo. Algunas ideas sobre el País Vasco, creo que se me ha acabado el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, hablamos. Bueno, para seguirnos, si alguien está interesado, hacemos un boletín casi diario que podéis conseguir a través de Telegram en esta dirección, o si nos mandáis un correo electrónico, podéis recibirlo o por Telegram o por WhatsApp o por correo electrónico, ¿eh? Y también si os gustan los vídeos, en YouTube. Ponéis ECAI Center, ECAI con K, Center con C, y nos localizáis dentro de YouTube enseguida. Pues esto era. Nada más, muchas gracias. Galderarik, ¿alguna pregunta que queráis formular? Yo, más que pregunta, alegación. ¿Qué puede hacer Rusia? Rusia aguantar, pero es que le van a mandar a lo que has dicho, a San Petersburgo, y si está quieta le van a llamar. Es que si tú y yo nos queremos pegar, con que sea yo suficiente, tú el último, o te rindes. Y mi opinión, es que va a tener que usar armas nucleares Rusia cuando empiece Polonia, y es que yo incluso diría que la opinión pública mundial, como los países emergentes, yo diría que la opinión pública mundial a Rusia le tiene que importar un pito, porque va a ser secundario. No sé si opinas o no. Ya sé que es muy pesimista lo que he dicho. Sí. No, es que no hay, es muy difícil, hablar de guerra nuclear es una barbaridad, suena disparate, pero es imposible interpretar lo que ha sucedido en el último año si no nos situamos en el contexto de que la OTAN, o Occidente si quieres, no es que quiera escalar el conflicto, es que están buscando una guerra nuclear, no tiene otra explicación, porque ellos saben que una guerra mundial o una guerra continental entre potencias nucleares es algo que de un día para otro se transforma, en cuanto uno se siente amenazado, se puede transformar lógicamente en guerra nuclear.
en una cuestión de minutos, ¿no? A alguien se le cruza y pues yo antes de que el otro empiece ataco yo, ¿no? Pero claro, ¿qué puede llevar a Rusia a seguir aguantando a pesar de que le empiecen a bombardear las ciudades? Pues puede haber dos cálculos de tiempo. Uno, que por lo que sea piensen que con Trump las cosas van a ser distintas, o que calculen pues que antes de que esto me genere un desastre en Rusia voy a terminar la guerra. No lo sé. Pues algo de eso tiene que ser. Algo de eso tiene que ser. Pero también no sabemos qué puede estar en las cabezas de los rusos, o pueden tener ya todo pensado para responder, no sabemos cómo. Lo peor de todo es la clase de políticos que tenemos, ¿no? También en toda Europa, están todos comprados por el capital. Bueno, comprados o mediatizados, digamos, el nivel menor de implicación puede ser políticos en origen, digamos, honrados, o que siguen lo que en teoría es su ideología, pero que dicen, es que si hago esto o digo esto o tal, los medios de comunicación me comen, me quedo fuera de las elecciones, luego me callo. O no hago esto que no es políticamente correcto, o no hago esto que es lo que les fastidia a las grandes empresas. Entonces, que están mediatizadas la clase política occidental es evidente, y además una clase cada vez peor técnicamente también. Si os fijáis en las últimas generaciones, la capacidad técnica y estratégica de los líderes europeos ha ido cayendo, ¿no? A niveles ridículos, y americanos, claro. Una pregunta rápida. En este contexto que has descrito, la OTAN es el instrumento que se está utilizando, ¿no? En Euskal Herria hubo votaciones cuando se tomó la decisión de la entrada de la OTAN contrario, ¿no?, a entrar en esa estructura militar. ¿Qué está pasando para que haya tal silencio, ¿no?, hoy en día en el País Vasco, y no se hable de este tema ni en medios de comunicación ni partidos políticos? ¿Cómo se explica? Bueno, esa es la cuestión clave. Primero, los ciudadanos es muy difícil que se muevan sin organizaciones intermedias. Entonces, esas organizaciones, los ciudadanos en general confían en sus organizaciones intermedias, sindicatos, partidos políticos, asociaciones. Si esas organizaciones no se mueven, los ciudadanos no se mueven. Y el problema es que todas esas organizaciones en las que habíamos confiado, y además pensábamos que eran ideológicamente distintas, pues ellas, pues por dejación, o porque han apostado, o porque se han vendido, como tú decías, pues se han ido situando en un contexto de lo políticamente correcto, de lo cual no te puedes salir. De ese contexto económicamente neoliberal, socioculturalmente, nosotros decimos posmocapitalista, y en el ámbito geopolítico atlantista. Dicen que no, pero en la práctica no se mueven de ahí, ¿no? Ya no lo he comentado, pero aparecía en la presentación. Aquí tenemos una tradición en los grupos, digamos, alternativos, etcétera, de en geopolítica ser tremendamente solidarios cuando estamos hablando de algo lejano, pues de Palestina, Venezuela, Cuba, Palestina, Venezuela, Cuba, Palestina, Venezuela, Cuba, no salimos de ahí. Oye, pero ¿qué pasa con Europa, no? Oye, pero es que ahí nos metemos en un lío, ¿no? Claro, nosotros nos dimos cuenta de esto, por ejemplo, cuando conocimos el caso de Bielorrusia. Fue para nosotros una sorpresa tremenda. En el año 2014-2015 nos enteramos de que hay un país que se llama Bielorrusia, con 10 millones de habitantes, en mitad de Europa, industrializado, en el que el 70% de las empresas son públicas. Y dices, ahí va la leche. Nadie habla de esto. ¿Por qué nadie habla de esto? Todos estos que nos dicen que están buscando alternativas, y Venezuela, Cuba, tal, Bielorrusia, ni se nombran. Esto, claro, es que si ya empiezo a hablar positivamente de algo cercano, de algo europeo, ¿no?, ya me compromete. Está diciendo, pues, ¿por qué no lo copias? ¿Por qué no impulsas que esto, hacerlo tú, si eres tan alternativo, tan progresista, ¿no? Claro, decir viva Palestina, pues bueno, vale, no me pasa nada. Y digo, viva Venezuela, viva Cuba, pues vale. Que no digo que esté mal, pero es esa realidad. Entonces, a partir de los años 90 están todos los grupos significativos dentro de ese ámbito de lo políticamente correcto, que al final es situarse a las órdenes de las grandes corporaciones, ¿no? Y saben, porque ellos también saben, aunque quisieran, saben que es que si me muevo me machacan, me dejan fuera del juego electoral. Entonces, si es posible que con el tiempo, en la medida en que vean que el contexto cambia, sobre todo los que se hayan situado en ese ámbito por oportunismo electoral, pues se muevan. Si cambia el contexto de los medios de comunicación y tal, pues igual empiezan a cambiar, por oportunismo también, ¿no? Pero no lo van a hacer desde luego de un día para otro. Un ejemplo es
hubo en la pandemia, que ni un partido cuestionó nada. Sí, bueno, ese es un tema en que tenemos que entrar en un análisis científico, si quieres, de qué fue, qué no fue, tal, que igual es complejo, ¿no? Pero efectivamente, en la medida en que sí se estableció un marco de lo que era aceptable y un marco de lo que era inaceptable, claro, los grupos políticos que no quieren que les machaquen los medios de comunicación dicen, yo voy por ahí porque si no me van a machacar. Adrián, para terminar, por mi parte, por lo menos. Es especialmente duro esto que acabas de comentar, ¿no? Esa desidia, ¿no? Por parte de medios de comunicación, partidos políticos, cuando tenemos hijos, hijas, cuando tenemos sobrinos, sobrinas, ¿no? Hay algunos que tienen nietos, nietas, y estamos en una situación de riesgo de que se vuelva a implantar el servicio militar. Lituania hace un mes, con las mujeres incluidas. O sea, es una situación incomprensible de la actitud de estos responsables que tenemos hoy en día de los partidos políticos. Está claro, hay dos opciones teóricas. O alguno de esos grupos se empieza a mover, o hay que crear organizaciones nuevas. Adrián, gerra nuklearra izango balitz, ez alitzateke izango kontrolpean, kontrolatuta gerra nuklear hori. Kontrolatuta zein zentzuen? Zaintuik, ez ai komeni hori zabaltzea eskala handian, bestela haiei afektatuko zaie. Sí, bueno, ¿te contesto en euskera o en castellano? Porque hay Contestar en euskera, pero yo propondré que después me lo traduzcáis al castellano, Bueno. porque la pregunta es interesante. Sí. Para decir, Vamos a ver, siempre tradicionalmente hemos relacionado el concepto de guerra nuclear con que el mundo desaparece, ¿no? Para bien o para mal, no es así. Incluso dentro de las estrategias de guerra nuclear hay distintas opciones, que ellos las califican con grados, etc. Y algunas de las opciones intentan ser disuasorias de la otra parte, por ejemplo, atacando solo a núcleos militares, ¿no? Porque las armas nucleares de ahora, por ejemplo, tienen mucho más controlado el efecto radiación que las que tenían que las armas de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, teóricamente, es posible que digan, bueno, yo ataco solo los centros militares, bases militares, etcétera, y los otros ya no se van a atrever a responder, quizás, ¿no? Puede haber cálculos de ese tipo que no llevan una guerra nuclear de destrucción total. Puede, pero no lo sabemos si ese proceso va a ser o no va a ser controlado, ¿no? En Estados Unidos parece que hay algunos cálculos también de la posibilidad de que una guerra nuclear se quede en Europa. Es decir, que Europa contra Rusia, Rusia contra Europa y que no se metan con nosotros. ¿No? Entonces, supongo que será una hipótesis entre otras. además no es ahora. En tiempos de Reagan y tal ya hablaban de la posibilidad de hacer una guerra en Europa. La gente estábamos aquí tranquilamente tomando champán en Navidad, esas fechas. Y hay, según dicen, en Washington hay un grupo neocons o algo así que llaman, que entienden que esa posibilidad es, incluso les favorecería y ganaría, ¿verdad? Bueno, esto es, son conceptos que se nos hacen extraños, pero claro, hay un detalle que es significativo, ¿no? Estos, no los políticos, sino estos grandes inversores, los propietarios de las grandes multinacionales, llevan cerca de 10 años construyéndose búnkeres. Habré hecho de hablar de esto. ¿En dónde? En Hawái y en Nueva Zelanda, concretamente. Pero claro, búnkeres que no son como los que vemos en las películas, son búnkeres que tienen pistas de tenis, piscinas, etc. ¿no? O sea, invirtiendo miles de millones en ellos. ¿Por qué hacen eso? Pues en algo están pensando, ¿no? Bueno, va, es que recasco. Adrián, Vale. gracias. Lo dejamos aquí.